quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26, y leemos desde el versículo 36. Mateo, capítulo 26, versículo 36. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta palabra nos narra el momento en el que Jesús va a ser entregado. Esta palabra nos habla del momento en el que Jesús se enfrenta ante la inminente captura y en el que va a cumplir su destino. Esta enseñanza el día de hoy se llama Como tú quieras. Y como tú quieras es la palabra que Jesús le dice al Padre. Jesús se encontraba en un momento de angustia. Jesús se encontraba en un momento de profunda preocupación, de profundo dolor, porque sabía que iba a ser entregado, porque sabía que venía el que lo traicionó con un montón de gente a capturarlo para llevarlo y ponerlo ante las autoridades. Y pensando en esto, me llama mucho la atención que Jesús se aparta para orar. Jesús está en este lugar que se llama Getsemaní y se aparta para orar. Y pensando en esto, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros estar en un momento de angustia difícilmente comparable con el que Jesús está viviendo? Pero al fin y al cabo angustia, al fin y al cabo temor, al fin y al cabo incertidumbre. ¿Y cuál ha sido o cuál es nuestra actitud frente a eso? A mí me impresiona que Jesús tiene claro que en medio de la angustia lo que él necesita es orar. Y si usted se fija en la vida de Jesús y si usted se fija en todo lo que Jesús hacía y en cómo Jesús vivía, muchas veces el Evangelio y todos los evangelios nos narran o nos muestran a un Jesús que se aparta a orar, a un Jesús que se aparta a estar con el Padre. Así que Jesús toma a sus discípulos y les dice: oren conmigo, quédense aquí, yo voy a ir más allá. Y va y se postra en tierra y pone su rostro en el suelo y con gran angustia busca al Padre. Y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es importante que podamos entender que para nosotros todo tiene que ser como Dios quiera. Aunque para Jesús era difícil y aunque se aproximaba a una hora de gran dolor, una hora de gran sufrimiento, una hora de gran angustia, Jesús sabe decirle al Padre: Señor, que sea como tú quieras. Jesús está listo para cumplir el destino. Jesús está listo para ir a hacer lo que tiene que hacer. Y no solamente una ni dos, sino que tres veces ora con las mismas palabras, diciéndole: Señor,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y hay dos cosas que quiero que analicemos en este texto y que miremos. La primera de ellas es el significado del símbolo de lo que es Getsemaní. El símbolo de Getsemaní. ¿Por qué Getsemaní? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué no otro? ¿Por qué? ¿Qué hay allí? ¿Qué significa? La Biblia dice que Getsemaní no era un lugar aleatorio. Si usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 18, se va a dar cuenta que Juan deja claro que Jesús muchas veces frecuentaba ese lugar con sus discípulos, que ya allí se había reunido con ellos, que ya allí habían hablado, que ya allí habían estado. Así que no era un lugar extraño para Jesús. Jesús envía a sus discípulos y les dice, vayan a la casa de tal persona, van a ver a un hombre con un cántaro de agua, síganlo, díganle que queremos pasar la Pascua allí, que prepare todo. Y todo se prepara, todo está listo para que ellos pasen allí ese tiempo. Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de aceitunas. Resulta que en el viñedo se tomaba el fruto y se sacaba aceite, ellos producían aceite. Así que eso lo hacían en Getsemaní, que era un lugar que era para prensar el fruto, para prensar las aceitunas y extraer el aceite. No era como tal un lugar, sino era Getsemaní, hace referencia o significa un conjunto de elementos necesarios para la extracción de ese aceite. Primero que todo, había una piedra de molino, que era una piedra muy pesada. Era una piedra que pesaba más de 150 kilos. Y era una piedra bajo la cual se ponía el fruto y tenía un asta, y el asta era amarrada a un buey o a un asno, ¿cierto? Y el asno iba caminando, dando vueltas, haciendo que la piedra girara, y ese movimiento de la piedra que estaba aplastando el fruto producía una pulpa. Ahora, esa pulpa, después que era molida, se sacaba o se pasaba a un agujero en unas canastas, y ahí nuevamente con otra piedra muy pesada era aplastada, y a medida que se iba aplastando, el aceite iba destilando, el aceite iba saliendo. Esto es simbólico de lo que Jesús estaba por pasar. Cuando Jesús cena con sus discípulos, les dice, este es mi cuerpo cuando parte el pan, que por vosotros es molido, que por vosotros es entregado. Y dice, cada vez que coman, cada vez que se reúnan, hagan esto para recordarme. Jesús entendía lo que significaba estar en Getsemaní, lo que Getsemaní significaba para la hora que él estaba a punto de vivir. Jesús entendía que Getsemaní significaba ser molido, significaba ser presionado, ser triturado, ser aplastado para que el fruto, para que el aceite pudiera salir del fruto, para que el aceite pudiera fluir, para que pudiera ser utilizado. Él sabía que estaba entregando su vida, él sabía que estaba entregando todo lo que él era para que nosotros pudiéramos recibir el aceite, para que nosotros pudiéramos recibir el bálsamo, para que nosotros pudiéramos disfrutar del fruto de su sufrimiento. En la Biblia hace varias referencias hacia esto. En Isaías capítulo 55, capítulo 53, versículo 5 dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. El profeta estaba hablando acerca de que él fue molido a causa de nuestro pecado. Esto significa que cuando Jesús estaba allí, cuando Jesús entra y cena con sus discípulos, cuando Jesús les dice, estoy angustiado, estoy preocupado, sufro, él estaba entendiendo la simbología de lo que el sitio en el que estaba representaba para él y para ese momento. No era una angustia cualquiera la que sufría Jesús, no era una preocupación leve. El Evangelio de Lucas dice que estaba tan angustiado que sus gotas, que sudaba y que las gotas de sudor eran como sangre
que eran espesas, que eran densas, que eran gruesas. Jesús estaba en una agonía tremenda y esa angustia causaba en él la contradicción de saber que tenía que pasar por esto, pero de no querer hacerlo. No es poca cosa, no es poca cosa que Jesús pidiera 3 veces por lo mismo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible que esto no tenga que acontecer. Señor, si hay de alguna manera en la que esto pueda hacerse diferente, yo quiero que lo miremos, quiero que lo intentemos. Pero finalmente, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Es muy bonito saber que Jesús entendía la magnitud, el tamaño del sufrimiento que le venía, pero aún así Jesús lo hizo por amor a nosotros. No podemos poner en poco esta situación. Yo no sé si usted se ha encontrado en una situación en la que quiere hacer algo y le cuesta, en la que sabe que debe hacer algo, pero no lo hace. Jesús sabía el dolor que tenía que soportar. Jesús sabía lo difícil que era pasar por esta situación, lo difícil que era la cruz, lo que le iba a costar, los azotes, la corona. Pero aún así Jesús decide hacerlo por amor a ti y por amor a mí. Lo segundo, y a donde me lleva todo esto, y a donde me lleva todo este símbolo de Getsemaní, es a entender, a darme cuenta, a golpearme en la cabeza con esto, a estrellarme de frente con la realidad de que Jesús conocía la voluntad del Padre. Jesús conocía la voluntad del Padre y a pesar de que él la conocía y a pesar de que sabía el camino que tenía que transitar, Jesús decide obedecerla. Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mucho tiempo antes o algo de tiempo antes, Jesús hablando y andando con los discípulos, Jesús expresa estas palabras y dice, es que yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Qué importante es para nosotros aprender a hacer la voluntad del que nos envió. Qué importante es para nosotros aprender a hacer la voluntad de aquel que nos conoce y que nos ha dado un propósito y que nos ha dado un sentido. Qué importante es para nosotros que aprendamos a hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Iglesia, muchas veces nosotros vivimos haciendo nuestra voluntad, vivimos haciendo lo que queremos, vivimos andando, viendo, comentando, hablando, teniendo actitudes de acuerdo a las cosas que a nosotros nos satisfacen. Pero Jesús nos enseña en este texto, Jesús nos enseña a lo largo de su vida que él se apartaba, que él oraba, que él buscaba al Padre, que él buscaba la dirección del Padre en todas las cosas que iba a hacer. Él seguía expresando, yo no hago las cosas que yo quiero hacer, yo hago lo que mi Padre me mande, yo no hago lo que a mí me parece bien, yo hago lo que mi Padre ha destinado para mí. Jesús cumplió con la voluntad del Padre todo el tiempo, hasta la cruz, hasta la muerte. Nosotros muchas veces queremos seguir la voluntad de Dios, pero hasta donde sentimos que nos conviene, hasta donde nos sentimos cómodos, hasta donde no nos duele, hasta donde nos parece fácil. Cuando las cosas comienzan a complicarse, comienzan a ponerse difíciles, cosas comienzan a ir cuesta arriba, cuando el camino ya no es plano, ya no es sencillo, cuando se llena de piedras, cuando es difícil caminar, cuando toca escalar, cuando uno se cansa, cuando siente sed. Entonces dice, quizás sea mejor transitar otro camino, quizás sea mejor intentarlo de otra manera. Jesús no abandonó. Jesús conocía la voluntad del Padre y Jesús quiso cumplirla. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cuando entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sabes que muchas veces
nos sentimos perdidos, nos sentimos como que no tenemos dirección, como que no tenemos un rumbo, como que no sabemos para dónde ir, porque no conocemos la voluntad de Dios y no podemos ponerla por obra. Iglesia, yo no puedo enfatizar suficiente en lo importante que es que pasemos tiempo con Dios, en lo importante que es que nos acerquemos a Él para conocer su voluntad, porque su voluntad algunas veces va a ir de acuerdo a lo que nosotros queremos, creemos y pensamos. Y entonces va a ser fácil seguir la voluntad de Dios y va a ser fácil cumplir la voluntad de Dios. Pero otras veces la voluntad de Dios va a ir en contra de mi propio deseo. La voluntad de Dios va a ir en contra de mis costumbres. La voluntad de Dios va a ir en contra de mi comodidad. Y allí nos vamos a dar cuenta que no siempre es fácil seguir la voluntad de Dios. Que no siempre es fácil hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que no siempre es fácil entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque la primera voz que llega a nuestra mente es la de nosotros mismos. Y decimos, eso no debe ser por ahí. No debe ser así porque esto es incómodo, esto no es tan fácil, esto no es tan chévere. Pero es necesario que pasemos tiempo con Dios, que nos apartemos como Jesús se apartaba a orar, que le busquemos, que escuchemos su voz, para que entonces podamos poner por obra su voluntad. Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, antes de orar en Getsemaní, antes de ir al Padre y decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Antes de hacer eso, Jesús cenó con sus discípulos, se sentó con ellos y les dijo, mira, partió el pan, este es mi cuerpo, así como el pan es partido, así mi cuerpo va a ser partido, va a ser molido por sus pecados. Hagan esto siempre en memoria de mí. Jesús toma la copa de vino y dice, este es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por ustedes va a ser derramada. Hagan esto en memoria de mí. A Jesús no lo estaba tomando por sorpresa. Antes de cenar, Jesús tomó agua, tomó una toalla y se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, enseñándoles a servir. Jesús sabía lo que le venía. Y aún así fue y lavó los pies de sus discípulos y les enseñó. Y les dijo, así quiero que se sirvan los unos a los otros. Jesús fue a la cruz. Jesús sufrió todo lo que tenía que sufrir. Y al final pudo decir, consumado es. Está hecho. Todo lo que tenía que hacer, lo hice. Todo lo que el Padre tenía para que hiciera, lo hizo. Hay un texto, y quiero terminar con esto. Hay un pasaje en Juan que habla acerca de la angustia de Jesús. Está en Juan capítulo 12, versículos 23 y 27, y Juan tiene una visión un poco diferente a la que tuvieron el resto de los evangelistas. Juan capítulo 12, entre los versículos 23 y 27, dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Jesús comienza a hablar con sus discípulos en una conversación que solo registra Juan y les dice, ha llegado la hora, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado el momento, lo que les está diciendo, ha llegado el momento de ir a la cruz, ha llegado el momento de que me entreguen, ha llegado el momento de que me crucifiquen, pero voy a resucitar. Ha llegado la hora, ya viene. Estoy angustiado, sí, pero si el grano de trigo no cae a la tierra
y muere, no puede llevar fruto, queda solo. Pero si el grano de trigo muere, entonces llevará mucho fruto. Jesús está entendiendo lo que Dios quiere hacer. Jesús está entendiendo el propósito por el cual Él tiene que sufrir. Y Jesús sabe que tiene que hacerlo. Jesús entiende, a pesar de que no quiere, a pesar de que le pidió 3 veces al Padre, le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. También dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. También dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, este es el que va a vivir. Y entonces dice, ¿qué voy a decir en este momento? ¿Qué voy a decir ahora? Padre, no me dejes pasar por esto. No, para esto he nacido, para esta hora he llegado hasta aquí, para eso estoy en este momento. Iglesia, tú y yo tenemos que entender que necesitamos cumplir y vivir la voluntad de Dios, aunque a veces sea difícil, aunque cueste, aunque represente para nosotros morir como el grano de trigo. Necesitamos aprender a seguir el ejemplo del maestro que dijo, aunque me toque, aunque sea difícil, aunque esté angustiado hasta la muerte, ¿qué voy a decir? Me voy a quitar, no lo voy a hacer. No, para esta hora he llegado. Esto es lo que tengo que vivir y esto es lo que tengo que hacer. Estaba angustiado, estaba sufriendo. El Evangelio de Lucas dice que Dios envió un ángel para que lo consolara. Dice que sus gotas de sudor eran como sangre espesa. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. 3 veces le dijo, Señor, pásalo. No, hagamos otra cosa. Pero al final le entendió, para esta hora he venido. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Como tú quieras. Iglesia, que el sacrificio de Jesús nos inspire, que el sacrificio de Jesús nos enseñe, que el sacrificio de Jesús haga que aprendamos a vivir en la voluntad del Padre, haciendo las cosas que Él quiera, no las que nosotros queramos, viviendo de la forma que Él quiere, no como nosotros queremos, que podamos negarnos a algunas de nuestras comodidades, que podamos negarnos a algunos de nuestros deseos y que podamos empezar a hacer lo que Dios quiere, que podamos empezar a vivir como Dios quiere, que nuestras prioridades cambien, que los estándares bajo los cuales nos regimos sean guiados por Dios, que aprendamos el valor de apartarnos para orar, de apartarnos para buscarle, para escuchar su voz. Hay un teólogo, y termino con esto, un teólogo que se llama Hans-Urs von Balthasar, hablando de Jesús, dijo, aquí tenemos a un hombre sin pecado, porque ha permitido la voluntad del Padre en su vida en toda su amplitud. Aquí tenemos a un hombre sin pecado, porque ha permitido la voluntad del Padre en su vida en toda su amplitud. ¿Cuál es la amplitud a la que permitimos que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida? ¿Qué tanto dejamos que la voluntad de Dios entre en nuestro corazón y la pongamos por obra, como hacía Jesús? Mi invitación para ti esta noche es a que hoy puedas decirle, Señor, yo quiero, así como Jesús, que tu voluntad se cumpla en mi vida. No importa si me va a doler, no importa si me va a incomodar, no importa si debo sufrir por eso. Yo quiero que tu voluntad se establezca en mí. Yo quiero hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Iglesia, que en esta noche podamos abrirle el corazón a Jesús y comencemos a vivir una vida diferente. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz para que nosotros no tuviéramos que vivir sin esperanza y sin Dios. Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos conocer la voluntad del Padre. Jesús murió en la cruz para que tú y yo hoy podamos acercarnos a Dios
sin ningún obstáculo, sin nada que nos detenga. Así que ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y no importa si tienes mucho tiempo en la iglesia, no importa si vienes por primera vez, si alguien te pasó el link y decidiste visitarnos. Jesús quiere que conozcas su voluntad, quiere que lo conozcas a Él personalmente. Jesús quiere que aprendas de Él y que puedas vivir la vida que Él diseñó para ti.